Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que rebosantes de energía, con la mente abierta y listos para un tema que nos toca a todos en lo más profundo, el amor. No el amor edulcorado de las películas románticas, sino el amor desde una perspectiva más real, más introspectiva, una que nos invita a crecer y a entendernos mejor. Y hoy, en particular, vamos a sumergirnos en el mundo del amor, tal como lo ve una de las figuras más queridas y admiradas de Turquía, la talentosísima Hande Erçel. Para aquellos que aún no la conocen, Hande Erçel es mucho más que una cara bonita. Es una actriz excepcional, que ha cautivado a millones con su talento, su carisma y su innegable belleza. Ha protagonizado series que han dado la vuelta al mundo, acumulando fans incondicionales en cada rincón del planeta. Pero más allá de su éxito en la pantalla, Hande es una persona inteligente, sensible y sobre todo, muy reflexiva. Es esta capacidad de conectar con su público, de compartir sus pensamientos y sentimientos de manera auténtica, lo que hace que sus reflexiones sobre el amor sean tan valiosas y relevantes. En este vídeo, vamos a desentrañar el universo del amor a través de las palabras de Hande, analizando sus ideas, su forma de ver las relaciones y la vida. Prepárense para descubrir cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestras propias vidas, para construir relaciones más sólidas, más significativas y, sobre todo, más felices. Porque, seamos sinceros, el amor es un tema complejo, lleno de altibajos, de momentos de euforia y de otros de profunda tristeza. Y en ocasiones necesitamos una guía, una perspectiva diferente, para navegar por este mar a veces turbulento. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a sumergirnos en el mundo del amor, desde la mirada de Hande Erçel. Antes de continuar, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal. Es completamente gratuito y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Además, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán siempre al día con las últimas novedades y reflexiones. Y ahora sí, comencemos este viaje emocional. La visión del amor de Hande Erçel, que ha resonado en tantos corazones, no se basa en clichés románticos ni en promesas vacías. Ella no busca el amor superficial, sino el amor que construye, que transforma y que te hace crecer. Su perspectiva nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a explorar nuestras emociones y a construir una base sólida para las relaciones. En sus entrevistas y en sus redes sociales, Hande ha enfatizado constantemente que el amor verdadero y duradero, comienza y reside principalmente en uno mismo. Este es el punto de partida, la clave para comprender su filosofía. Hande no habla de encontrar a la media naranja, esa persona perfecta que supuestamente nos completa. Ella, en cambio, nos anima a construir nuestra propia naranja entera, a ser seres completos e independientes por dentro. ¿Y cómo se logra esto? A través de un viaje de autoconocimiento, de aceptación personal incondicional y, por supuesto, de un profundo amor propio. Ella insiste en que para amar a alguien más de manera genuina y saludable, primero debemos amarnos a nosotros mismos. Sé que suena a frase hecha a tópico trillado, pero la verdad es que es la base fundamental. Si no nos aceptamos con nuestras luces y sombras, con nuestras virtudes y nuestros defectos, será muy difícil construir una relación sólida y duradera. ¿Por qué? Porque inconscientemente proyectaremos nuestras inseguridades, nuestras carencias y nuestras frustraciones en la otra persona. Buscaremos en ella la validación y el afecto que no encontramos en nosotros mismos. Y inevitablemente esa relación se volverá tóxica, asfixiante y, a la larga, insostenible. El amor propio es el cimiento sobre el cual se edifica una relación sana y equilibrada. Hande destaca la importancia vital de la introspección. Un viaje al interior de uno mismo para descubrir quiénes somos realmente. Conocer nuestras fortalezas, aquellas habilidades y cualidades que nos hacen únicos y nos dan confianza. Identificar nuestras debilidades, esas áreas en las que podemos mejorar y crecer. Descubrir nuestras pasiones, aquello que nos motiva, nos impulsa y nos llena de alegría. Y por supuesto comprender nuestros miedos, esas barreras que nos impiden avanzar y disfrutar plenamente de la vida. Solo a través de esta introspección podemos construir una base sólida para amar a alguien más. Y es que cuando nos amamos a nosotros mismos, nos convertimos en personas más resilientes, más seguras de sí mismas, más capaces de enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. Nos volvemos menos dependientes de la aprobación externa y más capaces de tomar decisiones que nos beneficien y nos hagan felices.
Otro punto crucial en la reflexión de Ande es la importancia de la comunicación. La comunicación, en todas sus formas, es el pegamento que une las relaciones. No solo en las relaciones románticas, sino en todas las relaciones humanas. La comunicación honesta, abierta y respetuosa es el motor que impulsa los vínculos fuertes y duraderos. No podemos esperar que la otra persona adivine lo que sentimos, lo que pensamos, lo que necesitamos. Debemos expresar nuestras emociones, nuestros deseos y nuestras necesidades de manera clara y asertiva. La comunicación es la herramienta que nos permite construir puentes de entendimiento y evitar malentendidos que pueden dañar la relación. Ande ha compartido anécdotas y reflexiones sobre cómo la comunicación, tanto verbal como no verbal, ha influido en sus relaciones. Ha enfatizado que en ocasiones, la comunicación más efectiva no es la que implica muchas palabras, sino la que se centra en escuchar atentamente, en mostrar empatía y en entender la perspectiva del otro. Prestar atención a los detalles, observar el lenguaje corporal y tratar de ponerse en el lugar del otro son prácticas esenciales para una comunicación efectiva. La comunicación es un arte y, como tal, requiere práctica y esfuerzo. Otro aspecto fundamental en la reflexión de Ande sobre el amor es la importancia de la autenticidad. Ser genuinos, ser nosotros mismos, sin máscaras ni pretensiones. Mostrar nuestra verdadera esencia, con todas nuestras imperfecciones. La autenticidad es la cualidad que nos hace únicos, lo que nos permite conectar con los demás a un nivel más profundo y significativo. Es en nuestra autenticidad donde radica nuestra verdadera belleza. Ande ha hablado abiertamente sobre la presión social, sobre la necesidad de encajar en ciertos moldes, especialmente en el mundo del espectáculo. Pero ella ha defendido fervientemente la importancia de ser fiel a sí misma, de no dejarse influenciar por los juicios de los demás. Y esta es para mí una lección valiosísima. Vivir auténticamente significa ser honesto con nosotros mismos, con nuestros valores y con nuestras convicciones. Significa defender lo que creemos y no tener miedo de ser diferentes. Significa ser fieles a nuestra esencia, sin importar lo que los demás piensen o digan. Y por supuesto, no podemos hablar de amor sin mencionar el respeto. El respeto, tanto por uno mismo como por la otra persona y por la relación en sí misma, es la base de cualquier relación sana y duradera. El respeto es el fundamento sobre el que se construye la confianza, la seguridad y el bienestar. Significa valorar las opiniones, los sentimientos y las necesidades de la otra persona. Significa aceptar sus diferencias sin tratar de cambiarla. Significa tratarla con amabilidad, con consideración, con empatía y sobre todo con dignidad. Ande, a través de sus acciones y de sus palabras, demuestra constantemente el respeto hacia sus parejas, hacia sus amigos, hacia su familia. Es un ejemplo a seguir para todos nosotros. El respeto crea un ambiente de confianza, de seguridad y de bienestar, donde ambas partes se sienten valoradas y protegidas. El respeto implica escuchar activamente, validar las emociones del otro y tratarlo con la misma consideración que nos gustaría recibir. Otro punto que Ande suele tocar es la importancia de la libertad. Amar no significa poseer, no significa controlar, no significa limitar. Amar significa dar espacio a la otra persona para que crezca, para que se desarrolle, para que sea feliz. Significa confiar en ella, apoyarla en sus sueños y animarla a ser la mejor versión de sí misma. La libertad es el oxígeno que nutre el amor y permite que florezca. Ande ha compartido experiencias sobre cómo la libertad, tanto individual como en pareja, ha fortalecido sus relaciones. Ha destacado que cuando damos libertad a la otra persona, también nos la damos a nosotros mismos. Y eso, al final, nos hace más felices. La libertad implica confiar en la otra persona y permitirle explorar sus propios intereses, perseguir sus sueños y mantener su individualidad. Pero ¿cómo podemos aplicar todo esto en nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos empezar a amar desde la perspectiva de Ande Ercel? Aquí les dejo algunos consejos prácticos que podemos implementar en nuestro día a día. Asterisco, 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 comienza por ti mismo, asterisco, asterisco, dedica tiempo a conocerte, a entender tus emociones, tus necesidades y tus deseos. Haz actividades que te gusten, que te hagan sentir bien contigo mismo y que te permitan recargar energías. Permítete ser imperfecto porque la perfección no existe y la búsqueda constante de ella solo nos genera frustración. Aprende a aceptar tus errores, a perdonarte y a aprender de ellos. Asterisco, 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 practica el amor propio, asterisco, asterisco, trátate con amabilidad, con compasión y con respeto.
Háblate con cariño como le hablarías a un amigo. Perdónate por tus errores y aprende a celebrar tus éxitos, por pequeños que sean. Rodéate de personas que te quieran y te apoyen incondicionalmente. El amor propio es la base de la autoestima y la confianza en uno mismo. *****, comunícate de manera honesta y asertiva ****, exprésate. Sentimientos, tus necesidades y tus deseos de manera clara y respetuosa. Escucha atentamente a la otra persona, tratando de entender su perspectiva. Evita los juicios, las críticas destructivas y los reproches. La comunicación asertiva te permite expresar tus necesidades sin agredir al otro. Sé auténtico muestra tu verdadera esencia, sin máscaras ni pretensiones. No tengas miedo de ser vulnerable y demostrar tus debilidades. Permítete ser tú mismo con tus virtudes y tus defectos. La autenticidad te permite conectar con los demás de una manera más profunda y genuina. Practica el respeto valora las opiniones, los sentimientos y las necesidades de la otra persona. Acepta sus diferencias, sin tratar de cambiarla. Trátala con amabilidad, con consideración y con empatía. El respeto es fundamental para construir relaciones sólidas y duraderas. Da libertad confía en la otra persona, apóyala en sus sueños y anímala a ser la mejor versión de sí misma. No intentes controlarla ni limitarla. Dale espacio para que crezca y se desarrolle. La libertad permite que la relación florezca y que ambos miembros se sientan felices y realizados. El amor, visto a través de la lente de Andersen, es un viaje de autodescubrimiento, de crecimiento personal y de conexión profunda. Es una invitación a amar desde la autenticidad, el respeto y la libertad. Es una promesa de felicidad, de bienestar y de plenitud. Es una invitación a romper con los esquemas y a construir relaciones más significativas. Ande nos demuestra que el amor no es un destino, sino un camino lleno de desafíos, de aprendizajes, de alegrías y de tristezas. Es un camino que vale la pena recorrer. El amor verdadero, siempre empieza por uno mismo. Y bueno, mis amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil y que les haya inspirado a reflexionar sobre el amor desde una perspectiva diferente, desde la óptica de Andersen. He intentado resumir la esencia de sus reflexiones, esperando que les sirva como guía o como punto de partida para sus propias reflexiones. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por dedicar su tiempo y su atención. Realmente aprecio mucho su apoyo. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encantaría saber qué opinan, qué les pareció esta reflexión, si están de acuerdo con Ande o si tienen alguna otra perspectiva. La idea es compartir, debatir y aprender juntos. Si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así estarán siempre al tanto de mis nuevos vídeos. Y recuerden que la reflexión sobre el amor es un viaje que nunca termina. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que el amor los acompañe siempre. Chao.